entonces. Amén. Acá tenemos unas señas raras con el camarógrafo, a ver si nos entendemos. Bendito el Señor. Estamos filmando el celular, ¿verdad? Bueno, todo el mundo sabe. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración para ponernos serios y en las manos del Señor, ¿verdad? El Señor se goza con nosotros cuando nosotros nos divertimos, pero la palabra del Señor es seria, ¿verdad? Así que Amén. vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, porque hemos podido adorarte, mi Señor. Hemos podido orar y buscar de tu presencia, Señor, y te hemos alabado, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor. Sigas tú ministrando en nuestros corazones, Padre. En esta hora nos desligamos de todas las obras de las tinieblas que se hayan levantado contra nuestras vidas, mi Señor. Y como lo cantábamos recién, Padre Santo bendito, que realmente la victoria sea tuya, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, y que podamos seguir adelante, Padre, que podamos seguir batallando, que nada, Padre Santo, Padre amado, nos robe el gozo de la salvación, Señor. En el nombre de Jesús, alza tu mano buena y haz retroceder las tinieblas, Padre, alrededor, Padre Santo bendito, de aquí, del anexo, de la misión, de nuestras vidas, mi Señor, y de la vida de cada uno del que escucha la palabra, Padre. Sea tu preciosa palabra ministrada sobre nosotros, mi Señor, y sobre todo aquel que quiera recibirla, Padre Santo. Haz la obra, destapa los oídos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. En esta hora atamos y amarramos todo espíritu inmundo y todo demonio que quiera tapar los oídos o nublar el entendimiento. Quede todo atado y amarrado, Señor, para tu gloria y honra, Padre, y seas tú obrando y ministrando tu palabra, palabra de vida eterna, y que sea para salvación, confrontando y guiando al arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias te damos, Señor, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a estar empezando hoy en Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Vamos a repasar cosas que, bueno, los que ya estamos hace un ratito en el camino las sabemos, pero hay que seguir reafirmando y reafirmando mientras el Señor no venga. Amén. Y anhelando que el Señor venga pronto y que nos halle preparado, que podamos ser hallados dignos de estar en su presencia. Alabado sea su nombre. Primera de Timoteo, capítulo 4. Ahí dice predicción de la apostasía, ¿verdad? O sea, predicción, la avisaban antes de que llegara, ¿verdad? En aquel tiempo entonces quizás no había, aunque bueno, si leemos las epístolas sabemos que también algunos casos ya comenzaban a ver, amén. Predicción de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Vamos a entender primeramente qué significa la palabra apostasía o apostatar, ¿verdad? O sea, apostatar es caer del fundamento bíblico. La apostasía es eso, dejar de vivir en lo que nos habla la palabra, ¿verdad? Y lo dice acá, ¿no? Dice, pero el Espíritu dice claramente, y Espíritu está con mayúscula, o sea que es el Espíritu Santo avisando desde aquel entonces, ¿no? Claramente, o sea, no había duda, que en los postreros tiempos, y eso sí sabemos que son los que vivimos hoy día, ¿no? Postreros tiempos. En la palabra del Señor está bien clarito que estamos en los postreros tiempos, ¿verdad? Basta leer Mateo 24 y digo, las señales están todas dadas, ¿verdad? Entonces sabemos que estamos en los postreros tiempos. Dice, algunos apostatarán de la fe, o sea, caerán del fundamento bíblico de creer en la palabra, ¿sí? Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? O sea, nos está hablando espíritus engañadores, y ahí está con minúscula. Y a doctrinas de demonios, ¿sí? Los espíritus engañadores, todos en algún momento de nuestra vida, ¿sí? O
varias veces escuchamos espíritus engañadores que nos susurran al oído, que nos traen malos pensamientos, los escuchamos, les damos lugar en nuestra vida, ¿verdad? Esos son espíritus engañadores, vienen con engaño, ¿sí? Haciéndonos caer, ¿viste? Como dice ahí, apostatarán de la fe, o sea, enfriándonos y apagándonos la fe. Esa es la función del diablo, ¿verdad? Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces el demonio, el diablo, los espíritus inmundos, ¿qué tratan de hacer? Que nosotros seamos desagradables para Dios. Tratan de robarnos la salvación, ¿verdad? Que es lo más preciado, lo que más tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces este es Timoteo hablándole a la iglesia, ¿no? Y avisando que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, caerán de la fe. ¿Por qué? Porque escuchan espíritus engañadores y doctrina de demonios. Escuchar un espíritu engañador, como lo decíamos recién, nos puede haber pasado a muchos. Ahora, la cosa es qué hacemos con eso. Si nosotros todo lo que viene a nuestra vida lo llevamos a la luz de la palabra, enseguida descubrimos, porque el Espíritu Santo mismo nos guía y la palabra, a descubrir lo que es en base a la palabra y lo que está fuera de la palabra, ¿verdad? Ahora, si le damos lugar a eso, seguimos. Y peor todavía, dice, a doctrinas de demonios, ¿sí? Una doctrina es algo que nos enseña a caminar, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es la doctrina de Cristo. La doctrina de demonios obviamente es todo lo que no es la doctrina de Cristo. Todo lo opuesto, y sin ser opuesto, lo que se desvía un poquito, ¿verdad? Ya es doctrina de demonios, ¿sí? Porque, por ejemplo, o sea, todos amamos supuestamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica desvía todo eso creando fechas que no son, celebrando el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, inventando fechas que no son, ¿verdad? Enredando todo. No es que sea totalmente opuesto, ¿no? O sea, sabemos que está en la vereda de enfrente, pero realmente lo van disfrazando. O sea, quiero explicar que es algo muy sutil, que aún usa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero engaña. Entonces dice doctrina de demonios. Toda doctrina que no es la de Cristo es doctrina de demonios, porque es instruida por hombres guiados por el mismo diablo, ¿verdad? Porque toda persona que nos dé la doctrina de Cristo tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice que caerán de la fe y del fundamento bíblico escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿verdad? Muchas veces, o sea, las personas que nos hablan de la palabra de Dios, la han conocido, se les ha presentado, ¿verdad? Entonces, si ellos realmente hubiesen tenido el corazón en buscar de Dios, sabemos que Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces, todo aquel que realmente quiere la verdad, llega a la verdad, ¿sí? Ahora, aquel que tiene, como dice ahí, ¿no? Hipocresía, ¿no? Que tiene falsedad, que quiere torcer o lucrar o acomodar lo que es la doctrina de Cristo, la palabra de Dios a sus necesidades, ¿verdad? Son quienes terminan presentando doctrinas de demonios, porque van presentando y torciendo la palabra guiados por el mismo diablo, ¿verdad? Entonces dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, con una cosa cauterizada, por ejemplo, cuando uno tiene una herida o algo que la cauterizan, lo sellan, ¿verdad? O sea, tienen cerrada la conciencia. No, ni siquiera su conciencia ya les acusa. Ya está. Están totalmente convencidos, encerrados en sus pareceres y en sus voluntades, ¿verdad? Teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿verdad? Bueno, y ahí lo tenemos, o sea, por ejemplo, un ejemplo de tantas cosas, ¿no? En la Iglesia Católica, los curas, las monjas no pueden casarse, ¿verdad? No está en la palabra de Dios que los hombres para servir a Dios no puedan casarse, no lo dice, ¿verdad? O sea, no dice que no nos podemos casar, al contrario, ¿no? ¿Verdad? Que aquel que no tiene don de continencia, o sea, que se case, que tenga, ¿verdad? Un matrimonio, una familia, ¿no? Prohibirán casarse, por ejemplo, ese es un ejemplo, dice, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, ¿verdad? Hay sectas
o religiones, o como le quieran llamar, que prohíben comer cerdo, porque en el tiempo antiguo no comían animales inmundos, desconociendo y desligándose completamente del Evangelio, donde nuestro Señor Jesucristo, Dios, se le habla a Pedro y enseña y nos enseña, ¿verdad?, que toda cosa, como lo dice ahí, en el versículo siguiente, con acción de gracias podemos comer, ¿verdad? Salvo las excepciones que están marcadas, ¿verdad?, como ahogado, sangre o sacrificado a los ídolos, ¿sí? O sea que dice, mandarán a abstenerse de alimento. Otro ejemplo más, la Iglesia Católica, cuando dice que en Semana Santa no podemos comer carne en un día. O sea, ¿dónde está eso en la palabra? ¿No? Escuchábamos el otro día la prédica del hermano Danilo también hablando y explicando sobre la Pascua, ¿verdad? Y sí, en realidad es como bastante ridículo, pero la gente mucho lo cree y lo sigue. Si antes se celebraba la Pascua sacrificando un cordero, hoy día, ¿por qué se prohíbe comer carne y tienen que comer pescado? O sea, ¿de dónde? No tienen fundamento las cosas que están enseñando, ¿verdad? Así que ahí dice, ¿no? Dice, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, dice, los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿verdad? O sea, muchos han conocido la verdad y unos pocos creen. El que cree pone por obra, ¿verdad? Y ahí lo dice, ¿no? Lo que estábamos comentando recién, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Entonces vamos a quedarnos con dos cositas. Acá dice, por la hipocresía de mentirosos, ¿no? ¿Quiénes son los mentirosos? Los que no hablan verdad. ¿Cuál es la verdad? Y eso es lo que vamos a ver, simplemente para corroborar, para que vaya entrando y quedando grabado en lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Lo dice la palabra, lo vamos a corroborar, vamos a ir a unos pasajecitos así, versículos salteados, y vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo sobre la verdad. Nos quedamos con eso de los mentirosos y vamos a ver la verdad. ¿Qué es la verdad que nosotros tenemos que seguir? Van varios cultos que citamos el pasaje de Juan, ¿verdad? Donde nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es más, también dice el Espíritu de verdad, ¿sí? Refiriéndose al Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y eso está en San Juan 16:13. Ya lo hemos compartido, pero vamos a repasarlo de nuevo, ¿verdad? San Juan 16:13. Alabado sea su nombre, precioso el Señor. En San Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. ¿Sí? Y dice más todavía, refiriéndose al Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Y hoy escuchamos personas que dicen que Dios las guía, que Dios les habla, ¿verdad? Pero no se congregan, no pueden congregarse o afirmarse en un lugar, no logran ser respetuosos con las cosas del Señor y llegar en tiempo, porque están escuchando, perdón, espíritus engañadores, ¿verdad? El Espíritu Santo glorifica al Padre, enseña las cosas del Padre, del Hijo. Como lo dice ahí, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? El Espíritu Santo nos guía a congregarnos, a amar congregarnos, a querer glorificar el nombre del Señor. ¿Sí? Nos guía a prepararnos para venir a la casa del Señor. Si a nosotros hay cosas que nos entretienen, ¿verdad? Primeramente esas cosas nosotros le estamos dando más importancia que a Dios. ¿Sí? Queremos salir de nuestros problemas, pero le damos más importancia a nuestros problemas que a Dios, que nos va a dar la salida y la solución. No podemos decir en ninguna manera que Dios nos habla o que el Espíritu Santo nos guía, porque el Espíritu Santo nos guía, y lo dice la palabra, ¿verdad? A congregarnos, a buscar del Señor, a glorificar, ¿verdad? El Espíritu de verdad. Dice en Juan ahí también 17:17.
Alabado sea su nombre. Gloria y honra. Esta es la oración, en San Juan 17, es la oración que Jesús hace por sus discípulos, en los cuales nosotros ahí estamos, ¿verdad? Si usted quiere sentirse o conocer lo que nuestro Señor Jesucristo pedía al Padre por nosotros, lea San Juan 17. Amén. Pero ahí en San Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está orando por nosotros. Está orando por los discípulos de aquel entonces y por nosotros. Y dice, santifícalos en la verdad, en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos santifica? La palabra. ¿Qué es lo que a nosotros nos limpia luego de nosotros habernos arrepentido de nuestros pecados y ser limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Cuando estamos tratando de hacer la voluntad del Padre, ¿qué es lo que a nosotros nos limpia? Nos santifica el día a día, o sea, de las cargas, de las contaminaciones, de las fallas que cometemos contra el Señor, que son pecados también, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra, ¿verdad? La palabra, ¿en qué sentido? Primeramente, cuando nosotros identificamos que estamos faltando en algo es porque la palabra nos enseñó, ¿sí? Entonces, esta misma nos confronta, es la verdad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace recordar el Espíritu Santo? Por ejemplo, yo me enojo o ando triste, ¿no? Y el Espíritu Santo me traerá a la mente, regocijaos, y otra vez digo, regocijaos, siempre, ¿verdad? El culto pasado lo compartíamos, regocijaos siempre, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos santifica a través de la palabra, como dice y lo pide ahí nuestro Señor Jesucristo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué predican los mentirosos que tratábamos recién, verdad? Es una palabra tergiversada, un poquito de la palabra y la van aguando o la van torciendo o van imponiendo doctrinas de demonios, como decía ahí, doctrinas de hombre, cosas que no están escritas en la palabra del Señor, ¿verdad? Y ahí nos van torciendo, nos van contaminando, pero está en nosotros, porque el Señor no va a decir, ay, pobrecito, lo engañaron. No. El Señor nos alerta a que nosotros no nos dejemos engañar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que caminar en la verdad. Si acabamos de leer que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, basta de pedirle al Padre y de querer en lo más profundo de nuestro corazón caminar en la verdad, seguir a la verdad y buscar la salvación, que es lo que Dios nos promete, ¿verdad? Vamos a ir un poquito para atrás, vamos a San Juan 14. Precioso el Señor. 14:6. ¿Sí? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, sí, qué grave es escuchar espíritus engañadores, ¿sí? A través de mentirosos, ¿sí? Escuchar y seguir doctrinas de demonios. Es grave, nos roba la salvación, nos salimos de la verdad, nos apartamos de Cristo, se nos murió la fe, ¿sí? Recordemos que la palabra del Señor dice, ¿no? Todo lo que le sucede al que le agrega a la palabra del Señor o al que le quita, ¿verdad? Y no se refiere simplemente al que predique de menos, ¿sí? O que predique de más, que le agregue cosas que no son, ¿verdad? O que agüe la palabra. Se refiere a nosotros, a hacerla, ¿sí? A cumplirla. Si yo no hago todo lo que voy entendiendo, yo le estoy quitando y estoy diciendo, esto no. Entonces le estoy quitando. Y si yo hago cosas, caigo en religiosidades o cosas que la palabra no dice, yo le estoy agregando. Y todas esas cosas vendrán a mí, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que prestar muchísima atención, ¿sí? Y nos exhortaba allí Timoteo, ¿no? Como avisándonos de que vendría esta apostasía. Vamos a mirar lo que habla Juan también, pero vamos a irnos a segunda de Juan 1:4. A ver lo que nos dice de la doctrina. Amén. Precioso el Señor. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4.
Amén. Capítulo 1, perdón. Segunda de Juan 4, ¿sí? Dice ahí, claro, no tiene más capítulos. Gloria a Dios. Dice el subtítulo, permanecer en la doctrina de Cristo. Amén. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, esta señora es la iglesia, no era una mujer, sino la iglesia. Si vemos arriba en el 1, ¿sí? Dice el anciano, y ese es Juan, a la señora elegida y a sus hijos, ¿no? La señora elegida, la iglesia, ¿sí? Entonces esta señora es la iglesia, dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Amén. Fijémonos, dice, porque muchos engañadores, muchos, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y aquí podemos incluir, o sea, hay muchos engañadores, ¿verdad? Y no confesar que Jesucristo vino en carne es no reconocer la obra de Cristo y la victoria de Cristo sobre el diablo, ¿verdad? Aún tenemos el mismo Papa diciendo que la crucifixión fue la derrota más grande de Cristo. A ver, Cristo no fue derrotado, jamás. No, es la victoria más grande porque Él derrotó al diablo, porque nos dio victoria a nosotros, ¿sí? Entonces, hay muchos engañadores, ¿sí? Que niegan la eficacia del sacrificio y muchas veces se niegan ni siquiera con la predicación, se niega con la enseñanza de, por ejemplo, atar a las personas a alguien, ¿verdad? A no aprender a desenvolverse solo, a relacionarse con el Señor. Es lo que nosotros todos tenemos que aprender, porque cada uno de nosotros tiene que edificar una relación personal con el Señor. ¿Y de quién tenemos que depender? Es de nuestro Señor Jesucristo. No de un hermano, no de una hermana, no de un pastor, no de nadie. No, ser obedientes y sujetos, pero cada uno tiene que edificar esa relación. Y muchos enseñan a depender, a agarrarse, ¿no? Como, o sea, poner en un pedestal a una persona y agarrarse porque esa persona es la que tiene poder o la que es santa o la que no. Santo solo Dios, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces hay mucho engaño. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, ¿verdad? O sea, si escuchamos los espíritus engañadores, si seguimos doctrina de demonios, si nos dejamos engañar, como dice acá, ¿verdad? Perdemos el galardón de todo lo que habíamos hecho antes, ¿sí? O de todo lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Dice en el 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y nos detenemos ahí. No dice cualquiera que lo engañan, pobrecito, o el que engaña. No, dice cualquiera que se extravía. O sea que cada uno de nosotros somos responsables de permanecer en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Su palabra, ¿sí? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, ¿verdad? Si nosotros recibimos, o sea, le decimos bienvenido a cualquier persona que nos está hablando cualquier cosa que no es la palabra del Señor, estamos participando de sus obras, y sus obras no son las de Dios. Nos estamos haciendo partícipes de las cosas, de la mentira, del engaño, del error que están ellos enseñando. Entonces no podemos participar. Nosotros somos llamados, ¿sí?, a hablar la palabra del Señor, a declarar la verdad. La toman o no la toman, pero nosotros, cuidando nuestra salvación y para no extraviarnos de la sana doctrina, tenemos que vivirla, tenemos que predicarla, ¿sí? Entonces no podemos decirle bienvenido, o sea, somos todos hermanitos, somos todos lo mismo. No. Si tú no sigues la palabra del Señor o la doctrina de Cristo, no, ¿sí? Porque ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba predicando la palabra y vino su madre y sus hermanos, ¿verdad? Y lo llamaron. Y Él dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? No desconociendo a su madre, que la tenía que honrar y respetar, pero realmente la familia, ¿verdad?, es quien, el que hace la voluntad del Señor. Entonces, bienvenido el que es respetuoso y hace la voluntad del Señor. El otro, hay que hablarle por si quizás Dios le conceda que se puedan arrepentir y volverse, ¿verdad?, a tomar al Señor. Vamos a mirar Romanos. Vamos a ir al capítulo 8. Esto también lo estuvimos tocando la prédica pasada. Romanos 8, pero vamos a repasar, hay que repasar. Tienen que quedar todo en nuestra mente, ¿sí? No en vano dice que la palabra del Señor es la espada, ¿no? Entonces tenemos que estar bien armados. Nuestra espada tiene que estar desenvainada, limpita, pronta para usarse contra lo que hay en nosotros, ¿verdad? Y también para batallar contra el enemigo. Vamos a leer ahí desde el versículo 9 en adelante. Romanos 8, versículo 9. ¿Sí? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. El subtítulo en el 8 es Viviendo en el Espíritu. Precioso el Señor. Amén. Así que en el 9 decía, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a escudriñarnos, a ver realmente, o sea, vemos mucha gente que no se congrega, que hace años que no se congrega, que ellos mismos reconocen que están en pecado o que tienen otros pecados, pero dice que el Espíritu Santo los guía. Dice que Dios les habla. Misericordia. Y realmente sí, capaz que Dios les habla, pero lo que Dios les debe estar diciendo es arrepiéntete y vuélvete. Pero ellos escuchan lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque aquí lo dice. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, yo tampoco puedo decir, no, aquí ando en el Espíritu, ¿sí? Y estoy lleno de tristezas, de angustias y de cosas. O sea, el Espíritu Santo no está en mí. Entonces yo no ando en el Espíritu, ¿no? Si yo tengo pecado, no ando en el Espíritu. Y dice ahí también, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo. Entonces tenemos que esmerarnos en tener el corazón limpio, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor y escudriñar realmente cómo estamos. O sea, ¿realmente el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos guía? ¿O estamos escuchando espíritus engañadores? Y estamos entretenidos ahí, nos tiene el diablo pensando que vamos a ser salvos. Le pedimos al Señor que venga y será que realmente estamos preparados, ¿verdad? O sea, tenemos tenemos la palabra, nos está hablando, ¿sí? Dice en el 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu
y este está con minúscula, vive a causa de la justicia. O sea, ¿sí? Nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, somos justificados, ¿sí? Porque si Cristo está en nosotros, el cuerpo, o sea, no practica el pecado deliberadamente, ¿no? El cuerpo directamente ya no tiene pecado, no puede tener pecado. Un pecado de una persona que se arrepintió, que ama al Señor y que ha sido limpiado por la sangre de Cristo, ¿sí? Puede ser, no sé, un enojo, un mal pensamiento que venga, algo, pero no algo que nosotros directamente vayamos a hacer con nuestro cuerpo, porque ahí ya más que lo pensamos, lo meditamos y lo hicimos, lo pusimos por obra, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una cosa bien sencilla, si yo llego a enojarme al extremo de golpear algo, ya mi cuerpo tuvo que moverse, hubo tiempo de razonar, ¿verdad? Entonces tengo que, pero más que prender la luz en rojo, tengo que llegar a analizarme realmente de que algo mal está en mí, de que Cristo no está en mí, ¿no? Entonces por eso dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Dice, mas si por el espíritu con mayúscula, o sea, mas si teniendo el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué caracteriza a un hijo de Dios? El ser guiado por el Espíritu Santo. Dice en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Vamos a leer hasta el 16. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo dentro nuestro nos atestigua que somos hijos de Dios. Pero además de eso, como hemos comenzado en prédicas anteriores a hablar de lo que son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Si el Espíritu está en mí, se ven esos frutos y eso atestigua de que yo estoy en Dios, de que soy un hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener los frutos del Espíritu. Tenemos que escudriñarnos, no podemos dejarnos engañar, ¿no? En los últimos tiempos, decía, lo leímos, escucharán espíritus engañadores, que nada nos distraiga, nos engañe, ¿sí? Porque el Señor no va a culpar a los otros de que nos engañaron y a nosotros nos va a decir pobrecitos, no, Él nos está llamando la atención para que no nos dejemos engañar, para que no demos lugar al diablo, sino lugar al Espíritu Santo, que como leímos, nos guía a toda verdad, ¿sí? Y a la palabra del Señor, que es la verdad. Amén. Vamos a mirar lo que dice en Lucas 11. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Tenemos que mirar y conocer y pasearnos en la palabra y ver todo lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque vemos lo que habla, por ejemplo, Pablo en sus epístolas, pero no hablan otra cosa que lo que Cristo enseñó. Lucas 11, versículo 11. Estamos dentro, ¿verdad? Ahí en el 11 comienza, dice Jesús y la oración, y nos está hablando, ¿verdad? De orar, y nos dice el modelo de la oración. Y en el versículo 11 del capítulo 11 de Lucas nos dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. O sea, si nuestros hijos nos piden algo que ellos necesitan, no le vamos a dar cosas malas. Vamos a tratar de darle lo que necesitan, de darle lo mejor para ellos, ¿verdad? Entonces nos dice en el 13, pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Mm? A los que se lo pidan. Basta querer tener el Espíritu Santo para que realmente seamos guiados por Él, ¿verdad? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es manifestarle al Señor y demostrarle que realmente queremos ser salvos. Él no le niega el Espíritu Santo a nadie si realmente lo queremos, ¿verdad? Ahora, si yo le digo que quiero, pero hago cualquier otra cosa, ¿verdad? De mi boca, no como dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque yo le digo que quiero, ¿sí? Pero ando haciendo cualquier cosa, con entendimiento. Me voy a cualquier cosa, estoy en desobediencia, en rebeldía contra la verdad, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo lo dice ahí, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Verdad? A los que se lo pidan. Necesitamos ser sellados por el Espíritu Santo para ser salvos y ser guiados por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Y vemos cantidad de personas que dicen, no todos somos hijos de Dios. No, todo, ¿cómo todo? No, lo dice la palabra, ¿no? Y el mismo nuestro Señor Jesucristo le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces aquel que le puede llegar a estar congregando y puede llegar a ayunar y orar pidiendo el Espíritu Santo, pero si sus obras no son buenas, ¿no? Sus obras, lo que hace, sus hechos son del diablo. Dios no es bobo, Dios no es tonto, no tiene por inocente al culpable, ¿no? ¿Quién lo va a engañar? ¿Quién le va a engañar a él? ¿No? Entonces no podemos decir, no, pero yo le pido, sí le pido, pero ¿lo quiero? ¿Le demuestro que lo quiero? ¿Me esfuerzo? ¿Lo quiero? ¿Mm? Ahí tenemos que ver nosotros cómo realmente estamos, ¿verdad? Vamos a mirar ahí en San Juan 8, precioso el Señor, gloria a Dios. San Juan, capítulo 8. Y vamos a irnos al versículo 31. Muchos lo citan al 31, al 32, pero hay que vivirlo, ¿verdad? Dice, la verdad os hará libre, dice el subtítulo en San Juan, capítulo 8, versículo 31. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Comenzamos hablando de lo que era la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra es verdad, nuestro Señor Jesucristo es la verdad, ¿verdad? Entonces conoceremos la verdad, conoceremos la palabra, conoceremos realmente al que nos habla, al que nos enseña, al que nos guía, y eso nos hace libres. Y como leíamos recién también, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor, hemos recibido el Espíritu Santo para vivir en libertad. Lo dice la palabra, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. ¿Sí? ¿Libertad para hacer cualquier cosa? No. Libertad para seguir al Señor, ¿verdad? Libertad porque Él nos abre el camino para servirle a Él. ¿Qué otra libertad puede querer alguien que quiere la salvación? ¿No? Porque cuidado, claro, donde está el Espíritu Santo hay libertad, precisamente, pero ¿cuál libertad queremos? ¿No? Porque en una de esas, como dice la palabra, no uséis la libertad que tenéis como libertinaje o como pretexto para hacer cualquier cosa. ¿No? La libertad que nos da el Espíritu Santo es libertad para seguir al Señor. Precisamente porque, como vemos, ¿no? Sillas vacías, personas que dijeron que vendrían y no vinieron, porque tenían muchas cosas, porque tenían mucha tarea, porque están atados. ¿Sí? Están atados. El Espíritu Santo nos guía a libertad. A libertad de seguir al Señor, a libertad de decir, no me importa todo lo que tenga que hacer, o sea, tengo ropa para lavar, ropa para secar, eso me va a salvar, no, el Señor me salva. Entonces nos da la libertad de seguir a nuestro Señor Jesucristo y servirle a Él. Amén. Amén. Así que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Vamos a mirar en San Juan 15. Precioso el Señor.
Alabado sea su nombre. Dice el subtítulo, dice Jesús, la vid verdadera. Precioso el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? O sea, desde el vamos nos está diciendo, ¿no? O sea, dice, yo soy la vid y mi Padre el labrador. Si nosotros no hacemos frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Dios mismo nos quita, nos saca, nos aparta, ¿tá? Entonces nosotros tenemos que realmente, si llegamos a arrepentimiento, dar frutos. Y es una garantía también para nosotros. O sea, yo puedo mirar, estoy dando frutos, si no estoy dando frutos es que no me arrepentí. Y yo quiero, tengo que demostrarle al Señor que quiero, ¿sí? Dice ahí en el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vemos lo que hace la palabra, nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echan en el fuego y arden. ¿Sí? O sea, el Señor de muchísimas maneras nos exhorta y nos advierte qué nos espera si nosotros no seguimos tomados de Él, si nosotros nos apartamos, ¿verdad? Porque cuando nos dice, y los echan en el fuego y arden, nos está hablando del infierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos espera? La condenación. Dice en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿verdad? O sea, como el Padre me ha amado, dice en el 9, así también yo os he amado. ¿Cómo le amó al Padre? Él siendo obediente, obediente hasta la muerte. Recordemos esa oración que Él hace, ¿no? Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y podríamos decir que más que justificado estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De sentirse como se sentía porque sabía todo lo que le tocaba vivir. Pero dice, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y entonces, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Es un amor que no es incondicional. Es un amor que no es, o sea, si bien se ama a las almas, ¿verdad? Pero si no quieren, si no son obedientes, si no aprenden, ¿verdad? Realmente no está el amor de Dios ahí. O sea, ellos no se hacen merecedores del amor de Dios, no son hijos de Dios, ¿verdad? Dice, si guardareis mis mandamientos, en el 10, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y sabemos, nuestro Señor Jesucristo puso su vida por nosotros, ¿no? Para darnos la salvación. Puso su vida por nosotros, su vida física, y vivió en santidad. O sea, todo lo que Él vivió en carne, como hablábamos, que algunos no reconocen la obra del Señor, no diciendo que viene en carne, ¿verdad? No reconocen lo que Él hizo por nosotros.
Pero Él nos dejó eso marcado, ¿verdad? Y dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, cuando hay amor realmente en un cristiano o en una persona que se dice cristiana, que sigue a Cristo, cuando realmente su vida la dejamos a un lado, o sea, mi vida, por ejemplo, la vida de cada uno, la vamos dejando a un lado, ¿sí? El cuerpo, la verdad, está muerto, dice, pero el espíritu está vivo. Entonces, cuando pasamos a ser seres espirituales, a preocuparnos de las cosas espirituales, a tener el Espíritu Santo dentro, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestra vida, o sea, lo que hacíamos antes, nuestros deseos aún hoy, por ejemplo, o pensamientos, queremos esto, queremos aquello, ¿verdad? Los hacemos a un lado, los ponemos en las manos del Señor, como nuestro Señor Jesucristo. O sea, me gustaría esto, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, lo que más tenemos que nosotros querer en nuestra vida es eso, la voluntad del Señor en nuestra vida, sabiendo que es lo mejor y que es lo único que nos garantiza la salvación, ¿verdad? Entonces lo dice ahí, dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos, ¿sí? Vemos personas que se desviven por ayudar a otras, pero en realidad la ayuda que nosotros podemos dar es un aliciente o algo, no sé, un aporte, pero no es una ayuda, no es ninguna ayuda, no salva, ¿verdad? Lo único que salva es nuestro Señor Jesucristo, es su palabra. Entonces realmente tenemos que ser nosotros seres espirituales para poder llevar la palabra a esas personas y que tengan la oportunidad de conocerle, ¿verdad? Dice en el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Sí? Dice, nos habla de un fruto, dice, pero para que vuestro fruto permanezca, ¿no? O sea, ¿por qué? Nos intenta explicar nuevamente qué es el arrepentimiento, ¿sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, dejé de fumar porque hace 2 días que no fumo. Me arrepentí, dejé de fumar, hace 2 días que no fumo, pero la semana que viene fumo otra vez, ¿no? Vuestro fruto tiene que permanecer. Cuando hay arrepentimiento, es sincero, Dios lo sabe, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver que esos frutos tienen que permanecer. Y si no permanecen, no hay un arrepentimiento genuino, no hay un arrepentimiento sincero, ¿sí? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Vayáis a dónde? Llevéis frutos. ¿A dónde? Para que los frutos del Espíritu Santo se vean y sean los que hablen de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que ellos atestiguen de nosotros a los demás y lleguen para que los otros puedan tener acceso a la salvación, puedan tomarse o tener al menos la oportunidad de tomarse de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que muchos no quieren, lo rechazan, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros nos corresponde. Él dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, ¿verdad? Entonces podemos decir, ¿no? Porque nos dice, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé, ¿no? Y no es que todo lo que le pidas a Dios en el nombre de Jesús, Dios te lo va a dar. No, sin ir más lejos, hoy escuchábamos un testimonio, ¿no? De una hermanita que estaba pidiendo contra la voluntad del Señor. Y podría pedir al Padre en el nombre de Jesús, pero si es contra la voluntad de Dios, no lo va a dar, ¿no? No es que Dios va a hacer lo que nosotros queramos, no, va a ser su voluntad, ¿no? Nos dicen, aún en el modelo de oración, ¿no? Del Padre Nuestro, que nos dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no la nuestra. No es, dice, hágase mi voluntad, no, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Y así también tiene que ser, como dice ahí, el Padre os lo dé, todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Pero cuándo?
Cuando nosotros llevemos fruto y ese fruto permanezca, porque entonces nuestra oración realmente va a ser guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y va a ser de acuerdo a la voluntad del Padre, ¿no? Entonces en ese momento, ahí es cuando el Padre nos concede lo que le pedimos, porque vamos de acuerdo a la voluntad del Señor, guiados por el Espíritu Santo, que sabe las necesidades, que sabe lo que va a venir, que sabe cómo hemos de pedir, y que Él mismo intercede, lo dice la palabra, por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Entonces realmente tenemos que aplicar la palabra realmente, no podemos decir ni que todos somos hijos de Dios, ni que todo lo que le pidamos al Padre Él nos va a dar, porque no es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Se puede sacar la palabra de contexto y quedarnos con un pedacito, si nos conviene, ¿no? Y eso es lo que hacen estos mentirosos o espíritus engañadores que nos hablan y tuercen y nos contentan. Nos dejan contentos porque todo lo que le pidas a Dios en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Entonces, bueno, está, desde ya yo empiezo a pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús y Dios me lo va a dar. No es lo que dice la palabra del Señor. Y ahí se va tergiversando, ¿verdad? Por eso tenemos que estar alertas, con todos nuestros sentidos velando, como nos dice nuestro Señor en la palabra, ¿verdad? Porque no seremos hallados inocentes si nos dejamos engañar, ¿está? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y eso es lo que tenemos que buscar. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra, Padre Santo. Gracias te damos, mi Señor, bendito, por cada exhortación, reprensión, por cada llamado de atención, Señor, porque muestra de tu amor es, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por un día más de vida, mi Señor, por cada oportunidad que tenemos de buscar de ti, de estar aquí, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Te rogamos que esta preciosa palabra que tú nos has hablado, mi Señor, que nos ayuda a acercarnos a ti y a conocerte, Padre, a escudriñarnos a nosotros mismos a la luz de tu preciosa palabra, Padre Santo, sea ministrada sobre todo aquel que la escucha, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que también tú lleves, mi Señor bendito, Padre, entendimiento a todo aquel que disponga su corazón, Padre Santo, sanidad y alivio, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos y nos encomendamos en tus manos. Amén.